ask me to dance. Hola Valle, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a No te quedarás atrás. Muchas gracias a ti por invitarme. Valle, cuando nació Santiago hace 5 años, el síndrome de Down dejó de ser pues, un tema profesional, ¿no? Entró en tu vida de lleno y bueno, te convertiste en una de esas familias en las que acompañáis dentro de la Fundación Prodis. Me gustaría preguntarte cómo te sentiste en esos primeros momentos, no en los momentos del hospital, que también, sino ya cuando Santiago estaba en casa. ¿Cómo reaccionó el entorno? Porque, claro, eres una de las pocas madres que tú ya conocías el síndrome de Down, ya tenías conocimiento del síndrome de Down. Entonces el entorno te permitió, se desentendió en el sentido de, bueno, no nos preocupa Valle, porque Valle ya es una profesional, ya conoce el síndrome de Down y bueno, va a estar bien, que todos estamos bien, pero va a estar bien. Y asumieron que no necesitabas ese espacio de desahogo, de compartir. ¿Cómo fue esos momentos? Tendría que hacer memoria, pero no se desentendieron en absoluto. Yo creo que al final mis padres y mis hermanos, que eran el entorno más próximo, eran muy conscientes que no tiene nada que ver trabajar en una fundación y hacer proyectos para personas con discapacidad que vivirlo en tu casa, tener un bebé con síndrome de Down, con todos los miedos que ya lleva aparejado tener un bebé, que estás muerto de miedo, pues encima le sumas la condición del síndrome de Down y todas las incógnitas de si va a tener alguna neumonía o va a tener una cardiopatía o demás. No, estuvieron súper presentes, en particular mi madre me ayudó muchísimo y mis hermanos también. Para nada, no, se involucraron a fondo. Y a nivel profesional, porque claro, tú vuelves de una baja. Sí. Y claro, vuelves ya cambiada, ¿no? Vuelves al trabajo ya no como profesional, sino también como madre y parte de esa realidad. ¿Qué tal los compañeros? ¿Qué tal tú cuando ya estás en tu despacho y bueno, tú diriges la Fundación Prodis y dices, bueno, esto también va a ser para mi hijo, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Pues en inicio, como era tan pequeño, quizá no era tan consciente de los desafíos que tienes. Lo sabes por las familias a las que tratas habitualmente y proyectas un poco el futuro de tu hijo en lo que ves en tu entorno. Entonces yo, si te digo la verdad, intento no pensarlo mucho. Me centro mucho en el día a día, en resolver las cuestiones que tengan que ver con las familias que atendemos en Prodis y luego intento separar lo que es Santi y lo que va a ser Santi en un futuro. Porque si yo le dedicara mucho tiempo a pensar o a proyectar la vida de Santi en los ejemplos de mi día a día, yo creo que sería una fuente de sufrimiento muchas veces, también de esperanza, porque hay casos estupendos, pero prefiero no pensarlo mucho. Sí, eso te iba a preguntar, porque claro, no es lo mismo una profesional que va a una empresa o tiene su propio negocio que no tiene absolutamente nada que ver y sus preocupaciones, sus objetivos son nada que ver con lo que tiene en su casa, pero es que tú vives 24 horas. Sí. Y claro, te debes de sentir tentada a proyectar el futuro que tú ves desde los chicos jóvenes y adultos que ves en Prodis, para lo bueno y para lo malo, te ves tentada a proyectarlo con Santiago, ¿no? Es difícil. Muchas veces, o sea, intento no pensarlo, a veces ocurre y llego a casa y digo a mi marido, tenemos que hacer esto porque si no, con 15 años va a hacer esto y esto y esto. Y mi marido, que gracias a Dios trabaja en un entorno totalmente distinto, que además tiene una mirada de esto que no tiene nada que ver con la mía, porque es un poco inocentón, pero está muy bien, pues está muy bien porque, oye, al final lo vive con menos ansiedad, ¿no? Cuando llego a casa y planteo eso de es que hay que hacerlo ya porque si no es que va a hablar fatal o cosas que me preocupan, él me aterriza y me dice, ojo, que Santiago, con todas sus características y que no tienes ni idea de lo que va a pasar. O sea, yo sí lo que he aprendido probablemente es abrazar un poco más la incertidumbre. Yo he sido siempre una persona como muy controladora, ¿no? Pero una persona pues muy racional, muy metódica, de empezar una cosa y terminarla. Y aquí lo que tengo clarísimo es que no tengo ni idea de cómo va a evolucionar Santiago y de lo que va a ocurrir. Entonces intento no sufrir con eso. Sí, nos pasa, es verdad, nos hace un cambio. Hablamos de
que nuestros hijos con discapacidad nos aportan alegría, amor, paciencia, todo eso, pero realmente sí que lo que tú dices de abrazar la incertidumbre es verdad, porque no puedes controlar. A mí me pasa en el colegio, es que no está escribiendo lo suficientemente bien y lleva ya no sé cuántos años con la escritura y sigue pues no poniendo la T donde debe o tal, ¿no? Y dices, ¿pero qué pasa? Y no es por falta de trabajo, no es por falta de tesón, no es por falta de capacidad. Ahí se suma el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa total, y a mí me viene, y ahí se nota mucho con quién hablas. Total. Porque si hablas, a mí me pasa, si hablas con una profesora que es madre, sí te entiende. Si hablas con una profesora que no lo es, te entiende pero no te entiende. Sientes algo más de juicio. Sí. Hombre, no te preocupes que todo llega. Y digo, ya, pero es que yo quiero que llegue ya, porque han pasado los años, ¿no? El mío tiene 12, tú eres 5, 5 es muy pequeño, yo te puedo decir, es muy pequeño, tienes margen, pero entiendo el agobio perfectamente. Sí. Es muy complicado. De hecho, dices que tienes que hacer memoria de cuando nació Santiago, pero haz un poquito de memoria. Con estos 5 años que tú ya llevas de recorrido, de crianza con Santiago, ¿qué le dirías a la Valle de hace 5 años cuando nació Santiago? ¿Qué le diría a la Valle de hace 5 años? Pues que confíe más en el propio Santiago. Porque en esa anticipación de todas las cosas que piensas que no va a ser capaz de hacer, asumes muchas cosas y me he dado cuenta que me he equivocado. Que he dado por sentado que Santiago iba a ser un niño enfermizo, cero enfermizo. Que iba a ser un niño que a nivel cognitivo me iba a suponer un desafío horrible, o que a lo mejor no hablaba, o que a lo mejor me iba a costar comunicarme, y no. Y yo creo que es precisamente ese sentimiento de miedo, ¿no? De me protejo, me pongo en lo peor, para que luego, si ocurre algo mejor, pues me sorprenda. Entonces yo ahí soy un poco rusa y es una carencia, porque yo normalmente veo como que veo el peor de los escenarios, no siempre me pongo en el mejor. Hay gente que inventa el paracaídas y hay gente que inventa el avión, pues yo a lo mejor inventaría el paracaídas. Y en el caso de Santiago, inventé el paracaídas y luego me he dado cuenta que era una tontería, porque ha evolucionado muy bien. Y a ver, obviamente hay dificultades y las va a seguir habiendo, pero me ha sorprendido bastante. Y todo este bagaje que tienes, ¿no?, en tu casa, al final eso se proyecta tú como profesional en la fundación cuando hablas con las familias, sí, ¿no? Tienes ese punto más, ese valor añadido, porque hablas de parte y de juez y de parte, ¿no? Si tú lo notas que ha habido ese punto de inflexión antes y después de nacer Santiago, cuando tú no enfrentas, sino dialogas con las familias, les acompañas. Sin duda, a ver, entiendes muchísimo más los problemas que te plantean las familias, empatizas totalmente con la mayoría de cuestiones, cuando a lo mejor antes las juzgabas desde otro prisma y no las entendías. Decías, pues esta familia es que no está bien de la cabeza, o hacías muchos juicios de valor cuando no lo conoces. Sin embargo, cuando lo vives en tus propias carnes, ves ese sentimiento que tenemos los padres de hijos con discapacidad de, oye, no hago lo suficiente para que él consiga su máximo. O sea, yo, fíjate, en estos años sí que he detectado, y lo he detectado en mí y lo he detectado en las familias a las que trato, de hijos mayores, porque claro, no puedo comparar a un niño de 5 años con un chaval de 30, ¿no? Pero sí que veo mucho sentimiento de culpa y de responsabilidad, sobre todo en las madres, respecto a la evolución de sus hijos. Y el mensaje para mí es que hay mucho que se te escapa. Entonces, que por supuesto hay que poner el todo por el todo y trabajar duro y tal, pero que hay una gran parte de la manifestación de la discapacidad en tu hijo que da igual lo que tú hagas, va a seguir ocurriendo. Entonces, sufrimos mucho con ese tema. Y los padres adultos, sobre todo cuando ya sus hijos no cumplen la expectativa, ¿no?, de que tenían hecha, o terminan el colegio y en vez de trabajar van a un taller ocupacional, sufren bastante con eso, pensando que es algo que ellos han hecho mal, cuando en realidad probablemente lo han hecho no bien, sino maravillosamente bien, y eso es importante. Con respecto al sistema de apoyos que tienen las personas con discapacidad intelectual, ¿te muestras más crítica ahora que antes?
porque lo que has dicho, ¿no? Ahora entiendo ese sentimiento de culpa, pero eso es a nivel familiar, a nivel de sistema de apoyos, tal y como tenemos planteado los apoyos en España o en la Comunidad de Madrid, que es donde operáis. ¿Te sientes más crítica, te revuelve más o realmente sí que empatizas con lo que hay y bueno, es un tema de mejorar y de replantear otras cosas, pero o tienes ¿no? en ese cajoncito de reivindicación más fuerte que antes, en fin, no sé, porque te toca? Entonces, más crítica, a ver, yo tengo que poner en valor que en España tenemos un sistema de protección social que más quisieran muchísimos países y por supuesto hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en lo que tiene que ver con procedimientos administrativos para las familias y todos los trámites que a veces son de una burocracia infernal, pero en general creo que tenemos un muy buen sistema de apoyos y luego creo que hay muchas entidades, y de verdad lo digo con el convencimiento, con profesionales muy buenos, muy dedicados, haciendo las cosas muy bien. La sociedad evoluciona, el sistema de apoyos evoluciona, igual que le evoluciona el lenguaje y igual que evoluciona todo, pero yo creo que la tendencia es buena y creo que hay mucha gente, pues oye, de verdad, trabajando muy duro por muy poco dinero en muchísimas fundaciones y cuidando de personas con discapacidad intelectual que debemos de poner en valor con sinceridad, con todas las mejoras, con pues, cambio del sistema de apoyos, la desinstitucionalización, o sea, creo que hay tendencias que van a ir ocurriendo, pero que creo que es parte de la propia evolución natural y social de cualquier país, pero yo creo que de verdad que tenemos que estar agradecidos del sistema que tenemos. Bueno, yo creo que también el sistema que tenemos es gracias a las reivindicaciones de las familias, ¿no? Desde hace 50, 60 años, pues os lleváis 25 años, toda esa labor de años de reivindicaciones de las familias también se cambian con las generaciones. Lógico. Y estas generaciones nuestras con hijos con discapacidad intelectual, en este caso con síndrome de Down, somos muy reivindicativas y muy de ver lo que es posible, ¿no? Y bueno, el otro día en la reunión, ¿no? Sobre la vivienda, pues veíamos, ¿no? A mí me dio mucha alegría decir, bueno, es posible. Nunca me hubiera imaginado encontrarme en un foro sí, hablando con gente del real estate, ¿no? de inmobiliarias, de fondos de inversión y a la vez hablando de discapacidad intelectual y de darle una vivienda digna a personas con discapacidad intelectual. Yo creo que ahí estamos con un salto cualitativo increíble. Sí, sí. Tocando temas muy importantes de vida independiente, de quitarnos ese residencialismo, ese asistencialismo y realmente meterles en esa vida independiente que queremos. Y eso viene mucho de lo que son estas nuevas generaciones, yo creo. Bueno, las nuevas y las anteriores, porque sí, en realidad el tejido de las ONGs, muchas ONGs, la inmensa mayoría nacen por iniciativa de familias. Las que tienen 70 años de vida y las que tienen 25. Siempre son las familias y la mayoría de cambios sociales vienen motivados por la propia sociedad civil, que es el que empuja a la administración a, oye, esto hay que cambiarlo. Hay un cambio importante, aún así, todo tiene sus ritmos. Entonces, creo que además del palo, tiene que haber la zanahoria y que la reunión que se produjo ayer, que está fenomenal, luego se tiene que materializar en cosas concretas, no basta buena voluntad. Y todo tiene sus ritmos, las propias empresas que se están involucrando en la contratación tienen sus ritmos. Y nosotros, o yo desde la perspectiva de entidad, siempre lo que intento es, por supuesto, pincharles, pero sabiendo que probablemente la inclusión social de personas con discapacidad intelectual no es su prioridad y que tenemos que persuadirles y convencerles, no tanto imponérselo. Creo que hay que respetar esos ritmos sin perder de vista que hay que empujar. Qué difícil es sacar adelante proyectos que tocan minorías, ¿no? Siempre lo que está fuera del foco es muy complicado de sacar. Entidades como la Fundación Prodis y otras, bueno, Gilgar Yarre, que estaban ayer, creo que, bueno, que son el ejemplo de que hay constancia y sostenibilidad y en proyectos que llevan mucho tiempo y que, bueno, que se pueden transformar en función de las demandas sociales. Y yo creo que los jóvenes con síndrome de Down están queriendo muchas cosas y diciéndolas en voz alta. Claro. Y bueno, si se les escucha, pues bueno, igual que se quiere escuchar a las entidades, ¿no? Lo que dices es que se nos escuche, no queremos imponer.
compartir esa realidad y que la pongan en su ruta. Claro. Pero también los chavales también quieren, ¿no? Bueno, volviendo al hogar. Tú eres madre de Santiago, pero también eres madre de 2 niños maravillosos, muy guapos. Muchas gracias. Y me gustaría saber cómo gestionáis el tema de Santiago. A ver, Santiago no es nada que haya que gestionar, pero sí es un hermano que tiene unas características y bueno, pues se puede tener mucha más atención. Algunas de las diálogos entre papá y mamá siempre se centra en Santiago. Santiago va a otro colegio diferente al de ellos. ¿Cómo se gestiona el mediano? El mayor ya tiene 11 años, es bastante consciente de lo que puede ser el síndrome de Down. ¿Os ha preguntado, os pregunta por qué Santiago está en este cole y yo no? ¿Por qué necesita trabajar más y yo no? ¿Os pregunta, os ha hecho alguna pregunta en la que os ponga esa tesitura de explicar qué es el síndrome de Down o es como algo tan natural que de momento no tiene esa necesidad? Es que lo tienen totalmente naturalizado. Y como además yo ya llevo muchos años trabajando con personas con discapacidad y han venido a muchos encuentros, reuniones y cosas donde de manera natural se relacionaban con personas con discapacidad, no preguntan especialmente, o sea, asumen que Santiago tiene esa forma de ser, que es la voz cantante de la familia, que el que se levanta por la mañana pegando gritos y poniendo Alexa es Santiago. Se dan cuenta de que le dedicamos más tiempo, sobre todo la mediana, la de 8, es plenamente consciente, es muy mami y entonces le cuida mucho, es casi su nenuco, a veces le da con la colonia y digo, lo va a dejar ciego, ¿no? Pero no, lo viven con mucha normalidad. Estoy convencida que con el tiempo y sobre todo cuando llegue la adolescencia y surgirán más preguntas e incluso surgirán algunos sentimientos de agravio porque es inevitable. Al final, tenga o no tenga discapacidad, los padres dedicamos más tiempo al hijo que más lo necesita y aunque intentas no hacerlo o intentas ser equitativo y justo, el tiempo es finito y al final Santiago requiere más atención. Entonces, bueno, estoy segura que surgirá. Pero no piensas en esas conversaciones, es cuando llegue, llegará. Cuando llegue, llegará, si es que no tengo ni idea. Es que no sé, además la vivencia es muy particular. Mi hijo mayor lo podrá vivir de una manera y mi hija pequeña de otra manera. Y los dos viven en el mismo entorno y tienen los mismos padres y el mismo hermano, pero es que cómo vives tú las cosas, cómo las ves, depende de tantos factores que, hombre, no puedo anticipar. Intentaré pues, tratarlo de explicar de la mejor manera. También si ellos conviven no solo con Santiago, sino con más personas con discapacidad y entienden esa necesidad de apoyo, ese acompañamiento, pues a lo mejor les pesa menos en el futuro cuando piensan, oye, pues papá y mamá nos dedicaban menos tiempo o nos llevaban a menos actividades o yo qué sé. Ya me pelearé cuando toque. Es que de verdad creo que es inútil anticipar. No sé si había un libro que se llamaba La inutilidad del sufrimiento y cada vez tengo más claro que anticipar nada es un error. Eso me lo enseñó mi marido, ¿eh? Yo no era de otra tendencia, pero de verdad que sí, que creo que es un error. La mayoría de las familias hablamos del respiro. Nos hablan en la publicidad, las amistades, la familia, la importancia que es el autocuidado, el cuidarse para cuidar al otro. ¿Cómo te gestionas tú como mujer, como madre, tu tiempo? ¿Buscas esos momentos para ti o para tu marido o vas como una huida hacia adelante y a veces dices no puedo parar, no sé parar y me tienen que parar? No, yo me busco los espacios. O sea, mi espacio fundamental es mi deporte y hago deporte todos los días. Y eso no se toca. Porque al final sé que el deporte es equivalente a mi propio bienestar, a mi salud mental, a estar de mejor humor, a entrar en casa y no pegar 4 gritos. Entonces yo eso no lo perdono, mi marido tampoco. O sea, en eso tenemos las mismas inquietudes, entonces entendemos perfectamente que ese rato, esa hora y media al día, hay que organizarla como sea para que salga. Luego tampoco disponemos de mucho más tiempo libre, de lunes a viernes, al final el día a día es lo que es y el fin de semana pues pasamos tiempo con los niños, pero no, en eso creo que me organizo bastante bien. Sí, me estira bastante, las 24 horas me estiran bastante. Sí, hay que mantenerse cuerda. Total, sí. Por eso te digo. Yo yo hablo digo, para mí ir al gimnasio es mantenerme cuerda, o sea, no me motiva el levantar más peso,
que ayer me motiva él que estoy ahí. Digo, la gincana que tengo que hacer para llegar al gimnasio Claro. no lo sabe nadie, pero una vez que estás ahí, esa hora que estás es de calidad, y es lo que tú dices, ¿no? Me da respiro, Es tu desconexión. Sí, pero hay que bloquearlo, o sea, tener esa habilidad de bloquearte, decir, no ceder, porque es tan tentador que tu día a día digas, bueno, pues ya no me da tiempo, pues que voy a ir a otro sitio y ya dejo de ir. Vas dejando y al final te has apuntado el mes y no vas. Pero si lo tienes como marcial, ¿no? Es como la ley Tal marcial, cual. es decir, Como lavarse los dientes. Sí, O sea, sí. Las citas a partir de esa hora, porque antes estoy, ¿no? Si Sí. te lo tomas así y haces esa rutina, yo creo que, bueno, lo consigues y eres un poquito más feliz. Bueno, y que das un buen ejemplo, o sea, Das un a buen tus ejemplo. hijos, o sea, al final, y que ellos vean que tú tienes una disciplina de ir al gimnasio, lo que hagas. Sí, lo que hagas. Sí. Yo creo que es un ejemplo magnífico para ellos. Y que sepan que mamá también necesita otras cosas. Ah, bueno, claro. Sí. Que la absorbencia, te chupan la sangre, ¿no? En el buen sentido, pero tú das la mano y te cogen todo el cuerpo, ¿no? Y tú tienes que decir, ¿pero por qué te vas? Bueno, porque lo necesito, porque quiero, porque me gusta, porque ya, pero no estás conmigo, es que quiero que juegues conmigo. Ya, pero es que no. Quizá las primeras veces no lo entienden, a mí me pasa, pero ya es como mamá está. Ni preguntan. Ni preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Tal, incluso han ido conmigo al gym, me han visto y ¿sabes? Un poco patética y digo, no pasa nada, yo sigo con lo mío, claro. En las clases estás con gente que te llevan, que son jóvenes, son universitarios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Las hijo mío? comparaciones son odiosas. Digo, yo me contento con terminar la clase y hacer mis rondas en tiempo y yo estoy feliz, ¿no? Y es que me llevo a los mayores. En fin de semana les he apuntado a CrossFit Kids y entonces yo entreno por un lado y ellos entrenan por otro lado y también se meten conmigo, en plan, eres la peor, sí, digo, vale, fenomenal, pero aquí estoy sufriendo como un perro. Digo, ya me gustaría a mí ver al que me lleva 20 años, dentro de 20 años, Claro. Estar como yo. Efectivamente. Ojo, Sí. ojo. Ahí sale la competitiva. Eso es. Sí. ¿No te da la sensación? Hemos hablado de que es verdad que el sistema de prestaciones en España es muy bueno y que hay entidades que sí se muestran receptivos a poner en su hoja de ruta la discapacidad intelectual, pero es minoritario, no tenemos... Hablamos de inclusión, tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de políticas para la inclusión en los colegios, en los trabajos, en la vida diaria. Se nos llena la boca porque no hay una inclusión real. Y eso muestra que la sociedad no deja de ser individualista y poco solidaria, ¿no? Somos muy solidarios cuando hay momentos muy críticos, como hemos pasado con la pandemia, la DANA, emergencias, ¿no? Ahí estamos todos y España es el mayor donante, en fin, que muy bien, pero en el día a día no lo tenemos en nuestro ADN, miramos hacia otro lado porque por desconocimiento o por vaguería o por insensibilidad. ¿Tú crees que las redes sociales, en ese contexto de individualismo y insolidaridad, pero que también es muy visual, el normalizar personas con discapacidad intelectual en las redes sociales, por ejemplo, o en los medios de comunicación, sí que ayuda a intentar meter, no a forzar, pero sí a compartir y a decir, oye, de alguna manera más atractiva, que existe una realidad que puede convivir contigo y tú, de hecho, compartes en redes sociales parte de tu vida con tus hijos y, bueno, entiendo que eres partidaria de esa normalidad. A ver, es que lo que no cuentas no se conoce. Si tú no compartes contenido en redes sociales, en medios de comunicación o no ves presente en películas o en libros o en cualquier tipo de contenido a personas con discapacidad intelectual, pues jamás lo vas a normalizar porque es un grupo muy reducido
y al final, pues si no te toca porque tienes un hermano o un familiar, pues es que te pasa de largo, pero con la discapacidad y con muchísimas otras condiciones del ser humano. No creo que en España seamos particularmente insolidarios, creo que a nivel global la humanidad es lo que es y que salvo que te afecte a ti directamente, la tendencia es más individualista y más yo resuelvo mi día a día. También creo que ahora, como se vive en grandes urbes, donde hay menos sentimiento de comunidad, donde se comparten menos espacios comunes, eso no ayuda a incluir a estas personas y a que convivan con otras personas. Pero también creo que ahora mismo estamos en un momento histórico brutal como para que haya cambios que permitan que las personas con discapacidad cada vez estén más presentes, entendiendo que hay unos ritmos y que esto no es ni 1, ni 2, ni 3 años, que tardará un tiempo, pero que la evolución de 20 años hasta ahora hay color. Lo que pasa es que eso también, los cambios de miradas, de percepciones, tienen que no solamente ser de abajo arriba, o sea, de quien lo está pasando a llegar hasta los líderes, ¿no? O hasta la administración, sino que también los que nos lideran, los que gobiernan, tienen que hacer en cascada esa ideología de la inclusión, por así decirlo. Nada más lejos Trump. Estamos aquí hablando, ¿no? de una realidad de nuestros hijos, de los logros, de una sociedad solidaria, y de repente te encuentras con que un líder mundial con muchísimos millones de seguidores y de votantes pues dice unas barbaridades. Entonces, claro, se te cae el alma a los pies porque dices, es que ahí le sigue mucha gente con esa mentalidad. ¿Te preocupa en un momento dado? Entiendo que vas día a día, pero bueno, mirándolo y reflexionando un poquito, ¿piensas que el futuro de la sociedad dentro de 20 años va a ser mejor para nuestros hijos? ¿Crees que va a tener retroceso? Claro, a día de hoy estamos en un cambio de orden mundial muy complicado y hostil para nuestros hijos, pero ¿tienes esperanza? ¿Te sientes positiva y realista o no lo quieres pensar y vas a ese día a día como dices antes? Me siento positiva respecto al futuro, no me queda otra. También creo, yo estudié historia en la carrera, entonces sé que a lo largo de la historia ha habido avances y retrocesos y que por nuestra propia naturaleza y condición damos 20 pasos para adelante y de repente uno para atrás. Hemos tenido épocas muy oscuras y bastante recientes. No me preocupa tanto Trump porque se le ve venir. Creo que hay otros líderes mundiales que no se les ve venir y que son igualmente peligrosos. Sí que creo que a nivel social va a haber un cambio radical del que no tenemos ni idea, o hay muchísimas incógnitas de cómo se va a desenvolver la sociedad de aquí a 20 años y que va a haber una revolución como fue la industrial que va a dejar a mucha gente fuera. No sé si en concreto a las personas con discapacidad intelectual, pero sí que creo que va a haber unos años difíciles de inflexión de un modelo a otro. Y eso no queda mucho para que ocurra. De hecho, si se cumplen los pronósticos, el año de la singularidad, ¿no?, que anuncian, en muy poco tiempo va a haber un cambio importante. ¿Cómo va a afectar eso a las personas con discapacidad intelectual? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, lo veremos. Estás al frente de una organización que, como hemos dicho, lleva 25 años de actividad, lo estáis celebrando este año. Es una entidad reconocida en su ámbito, con una trayectoria consolidada, y tú estás al frente de ella. ¿Cómo combinas cómo encuentras el equilibrio entre la tradición y la innovación? Es decir, esta entidad tiene mucha trayectoria, mucha experiencia y no sé si a veces te gustaría innovar o ir fuera de la caja, ¿no? Out of the box. Ya. Y no te dejan por la propia inercia de lo que es la entidad. O al contrario, por ser una entidad grande y potente, tienes ese margen para poder irte por otro lado. ¿Cómo estás ahí en esa combinación de tradición e innovación? Pues dándome golpes muchas veces. Mi sensación es que hay deseo de innovar. O sea, que independientemente de la tradición o de que haya personas en la organización que llevan muchos años y que tienen una forma de hacer las cosas,
sí que hay una voluntad, sobre todo desde la presidencia, de innovar, porque es plenamente consciente de que el mundo no es el que era hace 25 años y que las necesidades cambian, la normativa cambia, los propios chicos a los que atendemos cambian. O sea, al final empezamos con chicos muy jóvenes de 20 años que necesitaban A y ahora los chicos ya no son tan jóvenes y necesitan B. Y sí que hay en esa voluntad, ¿no?, de cumplir la misión, que es acompañarlos a lo largo de toda la vida, por narices tienes que innovar y tienes que cambiar. Entonces no me encuentro con mucha resistencia en ese sentido. Y a mí personalmente sí que me gusta cambiar las cosas que creo pueden mejorar, pero también creo que hay muchas cosas que funcionan muy bien y que cuando algo funciona no hay que tocarlo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Pues proyecto a proyecto, batalla a batalla. Ahora estamos en una reorganización de la fundación porque ha crecido mucho, somos ya muchos profesionales, exigía una profesionalización de toda la parte de gestión de recursos humanos, que antes era algo que se hacía casi intuitivamente desde Dirección General. Pues ya tenemos un volumen que es un barco que alguien tiene que dirigir de otra manera, pues hacemos un proyecto específico para eso, o tenemos que crear un proyecto nuevo de residencia para las personas que ya no van a poder vivir con sus padres, pues ya estamos pensando cómo hacerlo. Vamos atacando cada cosita por parcelas, evidentemente con una visión de conjunto, pero yo creo que Prodi le esperan 25 años de muchos cambios, pero también de mantener muchas cosas que se han hecho muy, muy bien, porque hemos tenido una magnífica dirección y un muy buen patronato que hemos tenido y que seguimos teniendo. Para terminar esta entrevista, Valle, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar como profesional en la Fundación? Una vez que lo dejes, lo pases atrás, cuando lo dejes, espero que te jubiles, pero esos 25 años después, ¿no? Esos 25 años que quedan de relación laboral con ellos, ¿qué es lo que te gustaría cómo te recordasen? Valle, no sé. Valle en la Fundación. No lo he pensado. Bueno, esa innovación que tú estás haciendo, ¿no? Ese proyecto por proyecto, bueno, no sé, yo creo que una persona constante, perseverante, luchadora, ¿no? Yo creo que ahí se te pueden recordar y se transmite eso en el trabajo que tú realices. No sé. Bueno, me gustaría que me recordaran como una persona que ha intentado hacer las cosas bien, o sea, que ha gestionado correctamente, que ha tenido sentido común y sobre todo me gustaría que las familias que están en Prodis, las actuales y las futuras, pues estén satisfechas, ¿no?, cuando yo me vaya a la fundación con cómo están sus hijos en el momento que yo desaparezca. Para mí ese es el mejor termómetro, si las familias están contentas es que algo hemos hecho bien, pero no, la verdad que no he pensado en ese momento. Me quedan muchos años para jubilarme, no sé si lo haré en Prodis, la verdad no tengo ni idea, la vida da muchas vueltas, pero no te sabría decir, hacer lo mismo. Pues muchas gracias, Valle, muchas gracias por estar en No te quedes atrás.